denominado Asociación Público-Privada, Oportunidades y Desafíos. En esta oportunidad es grato poder recibir a nuestros siguientes distinguidos panelistas. Primero, nuestro expositor, se trata del ingeniero Luis del Carpio, director de la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión, que también está con nosotros. Ahora lo vamos a invitar. Asimismo, nos acompaña como panelistas la doctora Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN. Asimismo, nos va a acompañar el señor Rafael Moya, gerente general de la Autopista del Norte, AUNOR, el doctor Carlos Tapia, socio de CTIC, abogados, y el doctor Juan Carlos Pinto Escobedo, consultor y árbitro. Ellos nos van a tratar el tema de la asociación público-privada, oportunidades y desafíos. En breve los estamos invitando para que nos acompañen. Asimismo, me permito dar el agradecimiento justamente a las empresas que han hecho posible el desarrollo de este congreso. Los voy a mencionar muy rápidamente. Me refiero a Lima por Partner, me refiero a Pacífico Seguros, a Protege 365, Prevención para tu empresa, a Ojeda y Samamé Consultoría, a Bancomp, a B&B Bravo Constructora, a TFM, a RLA Pantallas LED, que está presente con nosotros, a Newsoft Medical System, a la Universidad Europea Online, presentes en Madrid, Valencia y Canarias, a Resti, la casa de cambio online líder del Perú, a Holacop Perú, a JMT, a Compipro, artículos publicitarios, a Pyme TV, a SHS, consultores ocupacionales, a F3C, Building Production. Estas son las empresas que han hecho posible llevar adelante también el desarrollo de este segundo congreso. Y como les comentaba, estamos dando ya inicio a este bloque, al segundo bloque denominado Asociación Público-Privada, Oportunidades y Desafíos. Como les comenté, nos acompañan, ya está con nosotros, en nuestro distinguido panel. Permítame presentar al ingeniero Luis del Carpio, director de la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión, y como panelistas a la doctora Leonie Roca, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN, asimismo al señor Rafael Moya, gerente general de la Autopista del Norte, AUNOR, al doctor Carlos Tapia, socio de CTC Abogados, y al doctor Juan Carlos Pinto Escobedo, consultor y árbitro. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro distinguido panel. Bien, sin más preámbulo, dejamos el uso de la palabra al ingeniero Luis del Carpio, director de la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de asociaciones público-privadas. La mayoría nos conoce, Proinversión es una entidad que existe hace más de 20 años. Si le sumamos la época previa, que es la época en que era COPRI, la Comisión de Privatización, estamos hablando de más de 30 años de existencia. Quizás somos las entidades que la mayoría de ustedes visualizan como la que tiene más deuda con el país, porque si estamos a cargo de promover inversión privada en infraestructura y tenemos una gran brecha, pues tenemos que asumir gran parte de esa responsabilidad. Y no escapamos de esa responsabilidad y siempre tenemos un reto de hacer las cosas mejor. Vamos a contarle un poco de lo que hemos hecho en este último año. Pero para eso, un poco recordar esta gráfica, que esto es lo que pasó entre el año 2010 y el año 2022. Y vemos, en el año 2010 hasta el año 2014 fuimos muy activos. En una oportunidad mi hijo, que ahora tiene 20 años, cuando era más pequeño me decía: papá, ¿qué cosas haces tú? Y era difícil explicarle que trabajo en estructuración de proyectos, es algo que no se entiende mucho. Y tenía que explicarle qué es lo que hacía Proinversión. Y le dije, pues casi todo lo que tenemos es algo que ha tocado Proinversión. Decía, prende la luz, pues las líneas de transmisión es gestión privada, Proinversión participó en eso. Cuando nos vamos de viaje, casi todos los aeropuertos son concesiones. Cuando nos vamos casi a cualquier parte del país, por esas carreteras que funcionan bien, ¿no?, pues son las que alguna vez concesionó Proinversión. Eso, por lo que ahora nos sentimos tan orgullosos. El tema del desarrollo portuario también es parte del desarrollo de Proinversión.
Le dije, conteste el teléfono. Pues todo eso tiene que ver con lo que hace Proinversión. Y Proinversión, cuando digo Proinversión, es casi tomar un lugar que a veces podría ser un poco injusto, es lo que hace la inversión privada por el país cuando hay un marco razonable y un ambiente apropiado. Y eso fue lo que ocurrió durante muchos años. Tuvimos un importante pico en el 2014, luego llegamos hasta el 2018 y luego si es que vemos 19, 20, 21, 22, pues nada, ¿no? Fueron años bastante complejos para el Perú. Podríamos resumirlo diciendo la pandemia, la guerra de Ucrania y muchas cosas, pero todos sabemos que también hay mucha responsabilidad dentro del país. Y ahora estamos con esos objetivos. Para el año 2023 ya hemos adjudicado por 2.300 y miren ese pico gigante de 8.000 millones para el año 2024. Seguro que algunos me preguntarán qué cosa pasó para que esto ocurra. Pues veamos los años anteriores. Los proyectos estaban, lo que se requería es un ambiente para llevarlos adelante y ahora se ha generado una ventana para hacerlo. Esos son proyectos que ya adjudicamos. Comenzamos a principios del año adjudicándole un proyecto a Acciona, luego a Vitel en un proceso bastante competitivo. Vitel ganó las bandas de 4G. También, después de mucho tiempo, de muchos años, volvemos a este esquema de concesionar hospitales, los ganó IBT. Más líneas de transmisión, entre ellas una muy importante es la de Piura Nueva Frontera, que en verdad nos conecta con el país de Ecuador. Y hace muy poco seguimos con enlaces y hemos tenido a Celeo, ISA, Lupar, pues hay muchas empresas viéndonos a nosotros, ¿no? A pesar a veces del pesimismo que puede haber, y es natural que exista, pero la inversión privada está aquí, ¿no? La inversión privada está acá, hay que trabajar para que venga acá, se quede acá, hay muchas cosas por hacer. ¿Qué tenemos para este año 2024? Hace unos días un amigo me decía, oye, Lucho, tu cifra está un poco exagerada, no creo que llegues a 8.000 millones. Pues comencemos. El Parque Industrial de Ancón es un proyecto muy importante para el país. Lo tenemos hace muchos años en cartera, pero el día de hoy se abre una oportunidad. Está a casi 40 kilómetros del Callao y está a casi 40 kilómetros del puerto de Chancay. El puerto de Chancay es una infraestructura que va a entrar en operación probablemente a finales del próximo año y esto genera una gran oportunidad para este parque industrial. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica es la figurita más repetida que tenemos en Proinversión, pero está previsto que lo adjudiquemos en marzo de este año. El terminal portuario de San Juan de Marcona, pues esta semana el comité ya aprobó la declaratoria de interés. Hemos previsto que la próxima semana lo haga el Consejo Directivo de Proinversión, con lo cual para el día 21 de diciembre tenemos un evento de lanzamiento de este proyecto, poco les doy la primicia porque es la primera vez que lo comento, con lo cual vamos a tener un nuevo puerto por 400 millones de dólares de inversión. Entonces, creo que esa es una buena noticia para todos. Esperaremos 90 días. Es que en 90 días alguna empresa decide competir con el consorcio proponente, pues tendremos un concurso. De lo contrario, en abril estaremos firmando un nuevo contrato de concesión. El anillo vial periférico es un proyecto que va a cambiar la vida de los peruanos. Como siempre, algo que nos toca a todos, pues desde luego habrán personas que tendrán otras formas de ver la ciudad, pero en verdad esto lo hemos estudiado bastante bien, esto es imprescindible para la ciudad, esto va a mejorar la calidad de vida de más de 5 millones de personas, esas personas que viven al otro lado de Lima, que solamente vienen para acá para trabajar, estudiar y nada más, y después no vienen para acá, pues eso es para ellos. El anillo vial periférico, les comento también que ya se aprobó la declaratoria de interés. Estamos cumpliendo algunas formalidades, principalmente con el que ha propuesto este proyecto, que es una empresa muy importante a nivel mundial. Y en las próximas semanas vamos a publicar la declaratoria de interés. Estamos preparando todo el lanzamiento para este proyecto, pues ya nos verán en eventos hablando de este proyecto muchísimo, ¿no? Y desde luego, pues algunos dirán que no les gusta el proyecto, pero es la única forma, ¿no? Si es que uno quiere hacer cosas grandes, pues tiene que aceptar que también tiene que escuchar a otras personas. Pero esa es una cosa magnífica. La longitudinal de la sierra
el tramo 4 es una carretera de 1.000 kilómetros. Si se ponen a pensar, hasta ahora hemos concesionado 7.000 kilómetros, esta sola tiene 1.000 kilómetros. Estamos haciendo después de mucho tiempo, hace mucho tiempo que no adjudicábamos carreteras, y esto lo vamos a adjudicar ahora en el mes de marzo también. Estamos ya en la parte final del proceso, tenemos importantes consorcios que ya precalificaron, que están listos. Ahorita, en el caso de longitud del mercado, está sentado esperándome y diciéndome, ya terminaste, y a nosotros un poco nos toca en el mes de enero, febrero, sacar autorizaciones finales del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y en el mes de marzo lo estaremos adjudicando. Parecía que ya no había espacio para más terminales portuarios, ¿verdad? Decíamos, ya tenemos 8 puertos, ¿qué más vamos a mover? Y de repente apareció el puerto de Chancay, ¿no? Dijimos, ya llegó el puerto de Chancay, ¿qué cosa más vamos a mover? Y apareció el puerto de Marcona. Y pensábamos, bueno, Chimbote ya quedará para el futuro. No, hay un importante grupo, es un inversionista global, digamos, ya está en el Perú. Como pista les puedo dar que el proponente ya está en el Perú. Como otra pista más, les puedo decir que ya está apoyando un terminal portuario para acá. Me han dicho que no puedo decir su nombre, pero creo que les puedo dar pistas. Les doy simplemente este dato para que vean la envergadura y la seriedad de la propuesta que estamos evaluando acá. Y lo que nos pasó en el terminal portuario de Chimbote es que no tuvimos uno, sino tuvimos 2 propuestas para el desarrollo del terminal portuario de Chimbote. 2 grupos muy importantes, y estamos trabajando para en el mes de junio, julio, declarar de interés este proyecto, y tendremos también un terminal portuario en Chimbote. Vamos a seguir trabajando en el año 2024 proyectos eléctricos de transmisión. También vamos a insistir con la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado. Si me preguntaran a mí de lo que tenían previsto para el año 2023, qué cosa no se logró, tendría que decirles que la planta, ¿no? La planta quisimos adjudicarlas este año. El día del concurso pues estábamos solos, los inversionistas no estaban listos, y pues lo hemos vuelto a lanzar y vamos a adjudicarlo aquí en el mes de marzo. Obras de cabecera, un proyecto que nos ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Se han hecho algunos arreglos ya con CEDAPAL para redimensionarlo, y con una inversión de $330 millones, pues tendremos más agua para la ciudad de Lima con este proyecto, y está previsto adjudicarlo también el próximo año. Vamos a tener más plantas de tratamientos de aguas residuales, es lo que más, y eso es algo bueno. Creo que Proinversión tenga en su cartera ahora muchas plantas de tratamiento, es algo importante. En Lima, gracias a 2 APPs importantes, la mayor parte de las aguas residuales es tratada. Eso no ocurre en el resto del país. Ustedes pueden imaginar qué cosa está pasando con todos los desagües del resto del país, dónde están yendo, ¿no? Entonces, pues, estas son las nuevas urgencias de esta época. También vamos a trabajar plantas desalinizadoras. Tenemos algunos proyectos de ese tipo. Creo que el agua es un elemento importante y la gestión privada puede ayudar mucho para eso. Hospitales, en este año vamos a entregar la concesión del hospital de Villa El Salvador. Muchas personas no saben que ya existen APPs de hospitales. Los que en verdad quieren ver cómo funciona una APP de hospital, los invito un día que se hagan un tour por Villa María, o se vayan al Callao y visiten el Hospital Cailín o el Hospital Barton, que son 2 APPs de salud. Vean cómo es un hospital gestionado por el sector privado, ¿no? Los que han ido se darán cuenta que son distintos, y los que no han ido pensarán que está en el estándar de una clínica y un poco más, ¿no? El nivel de servicio que ellos tienen es bastante alto, y lo hacen naturalmente porque así lo establece su contrato y las condiciones que se han comprometido, y lo hacen naturalmente porque si no perderían la concesión, ¿no? A veces cuando es gestión pública, si es que lo hago, está bien, y si es que no lo hago, también está bien, ¿no? Al año siguiente probablemente seguiré siendo funcionario público, es más, quizás hasta me asientan, ¿no? Entonces, es un tema de incentivos que genera el sector privado y es bastante eficiente. Vamos a trabajar también colegios. Leoni ahí sacó hoy día un artículo bastante interesante, ¿no? Sobre el tema.
Creo que es importante que la población y todos pues le demos el sentido de urgencia a las cosas y tengamos un poco de memoria de las cosas que prometemos y exijamos rendición de cuentas, ¿no? A veces nos las pasamos prometiendo año tras año cosas, pero en algún momento creo que todos tenemos el derecho a decir ya basta, ¿no? Esto es para ahora, ¿no? Es para ahora. Porque en el mundo perfecto evaluamos proyectos perfectos que algún día de manera perfecta saldrán al mercado, ¿no? Esos proyectos perfectos no existen, todavía se están haciendo, ¿no? Seguro que en 20, 30, 40 años saldrán al mercado. Trabajar en proyectos implica tomar riesgos, implica que un stakeholder muy importante, que es la población, plantee las cosas y exija las cosas con sentido de urgencia, ¿no? Implica también una prensa que esté observando y que esté viendo los compromisos y que esté exigiendo siempre que estas cosas ocurran. De esa manera, todos ayudamos. El Centro de Convenciones de Lima también es un proyecto que tenemos, está acá en San Borja, se inauguró justo para un evento similar al que es el próximo año la PEC. Está siendo gestionado el día de hoy por el Ministerio de Vivienda. Nosotros creemos, y el Estado cree en verdad, de que el modelo de gestión para una infraestructura tan importante tiene que ser privado, y así lo vamos a hacer. Y tenemos 2 teleféricos, San Cristóbal y Choquequirao, que también estamos esperando para adjudicarlo este año. Ahora voy a pasar muy rápido las láminas, un poco por el tiempo, tengo unos 5 minutos para esta, pero esto es lo que tenemos este año. De todas maneras, esta presentación queda con ustedes. También tenemos cartera para el año 2025-2026. Tenemos más colegios. Ahí dice IPC, muchas son iniciativas privadas. Quiere decir que en los colegios no estamos buscando inversionistas. Ya los inversionistas ya vinieron y nos han presentado el proyecto, ¿no? No es que estamos trabajando en algo y luego estaría a buscar quién lo va a hacer. Ellos han venido acá. Tenemos muchos colegios de ese tipo. También tenemos más hospitales, la operación y mantenimiento del Hospital de Cajamarca, el Hospital Militar. Miren que el Ministerio de Defensa y el Ejército, pues ya a las personas no les interesa tener una infraestructura o una carretera que la construyen, la inauguran, se toman una foto y el año siguiente nadie la mantiene, nadie la equipa y es un desastre, ¿no? En verdad, todas las personas lo que quieren es algo que sea sostenible, que funcione en el tiempo. Ahora que hubo el evento hace poco tiempo del Yaku, que ojalá no se repita, pero al día siguiente que todo esto pasó, todas las concesiones, entre las de Rafael, pues, estaban funcionando, ¿no? Ahí no pasó nada, ¿no? Simplemente la maquinaria, el equipo tenía que funcionar y al día siguiente nada pasó, todo funcionaba. Y la pregunta es, ¿qué pasaron con los otros 20.000 kilómetros de carreteras que no están a cargo de alguien que esté a cargo, ¿no? La mayoría colapsó. Ahora tendremos que irlas a reconstruir algún día, ¿no? Es un problema, ¿no? Las personas lo que queremos es sostenibilidad, que es algo que una APP les da. Por primera vez el Estado hace un arreglo con un privado y con todo el Estado para que durante 30 años algo funcione. Hay muchas cosas que mejorar, seguro que las vamos a comentar en el panel. También un nuevo hospital, el Hospital Unanue. El Hospital Militar va a estar en el mismo lugar, en la Avenida Brasil. Ese hospital se desarma y se construye otro en ese lugar. El hospital, la operación y mantenimiento del Hospital del Niño. De repente, si quieren ver cómo es una PP, vayan al Hospital del Niño de Breña, en la Avenida Brasil, y vayan al Hospital del Niño de San Borja. Y vean si es que existe alguna diferencia, ¿no? Alguna diferencia. Breña, en verdad, no critico a las personas que están ahí, hacen todo lo que pueden, creo que dentro de eso lo hacen bien, pero es distinto al Hospital de San Borja. El Hospital de San Borja es una APP, tiene gestión privada, el Hospital de Breña no lo tiene. Y este hospital, que fue la primera APP, el contrato de concesión vence el próximo año y lo vamos a volver a adjudicar, esta vez por 20 años. Vamos a tener más plantas de tratamiento, el proyecto Chinecas. El proyecto Chinecas es algo como el proyecto Chaimochic, estos proyectos gigantescos que en verdad han ayudado a convertir nuestra costa, que es un desierto, y ahora en convertirnos de una manera tan orgullosa en ser un competidor global en varios productos de agroexportación, líderes en esto, a pesar de que las cosas este año estuvieron mal por distintos fenómenos, pero hemos mantenido muy buenos niveles de inversión y de exportación en ese aspecto. Más desaladoras para el siguiente año. Otro proyecto importante en Chancay, que es para incorporar más de 30.000 hectáreas
Esta es una iniciativa privada que ha sido presentada por una empresa, digamos, no decir su nombre, pero digamos que es de la India, ¿no? Y que es muy, muy importante esta empresa en su peso a nivel global. Es una de las empresas más conocidas que se ha atrevido a presentar este proyecto. Y después tenemos el sistema de transporte de gas, antes se llamaba Gasoducto Surperuano, es un proyecto que fracasó, digamos, hace algunos años, lo estamos volviendo a tomar, y un proyecto más pequeño de masificación de gas que recientemente se incorporó a nuestra cartera. Aquí les voy a dejar unas láminas, estos para que vean el tema de saneamiento, estamos en prácticamente todo el país con proyectos. La descripción de cada uno de los proyectos, lo dejo acá con la cámara para que se comparta con todos ustedes. La descripción de cada uno de los proyectos que tenemos en cartera. En electricidad, que es el sector donde más hemos avanzado, claro, ahí me decía, pero otra vez, en los últimos años también habíamos dejado de sacar proyectos de transmisión eléctrica. Este año hemos sacado muchos y el próximo año muchos. Tenemos que pensar en nuevos proyectos de energía renovable para el futuro. Tenemos para en adelante proyectos en varias zonas del país. Tenemos varios proyectos que estamos estudiando, que pronto tendrán una lámina para explicarles a ustedes en qué están. En hidrocarburos tenemos el gasoducto, el tema de masificación principalmente en el sur del país. En educación estamos principalmente en Lima y Cusco por ahora, pues es importante tener una primera concesión que funcione, el efecto de demostración es bien importante. He recibido alguna vez a gobernadores regionales de la sierra que dicen, colóqueme la carretera, ¿qué importa? Colóqueme un peaje porque lo peor que pueda pasar es que no tenga una carretera, ¿no? La gente esperándolo gratis, pues se la va a pasar 100 años. Y tenemos también ya, esto me tomará 3 minutos, el Parque Industrial de Ancón, que les comenté, proyecto importante que creemos que ha llegado su momento, es una excelente oportunidad de inversión. En 3 años más va a estar bastante caro, va a ser bastante difícil tener este parque industrial. Los que pensaban en invertir en Chancay, bueno, hace 5 años era una buena idea, hace 3 también, el próximo año será más complicado. Hemos estado en Asia la semana pasada reuniéndome con varias empresas tratando de motivar y acelerar la toma de decisiones en invertir en este proyecto. En transportes y telecomunicaciones, los que les mencioné, longitudinal, anillo periférico, puertos, ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Este año nos hemos concentrado mucho por cumplir lo que prometemos. Hemos estado tratando de estar muy pendientes de nuestros cronogramas y compartirlos con ustedes. En salud, los proyectos que comenté, tenemos 8 hospitales por ahora. Vía El Salvador, Cajamarca. Tenemos un proyecto pequeño de gestión de residuos sólidos. Este proyecto sí lo vamos a sacar el próximo año. De todas maneras, el hospital militar que les comenté, el hospital Unanue. En turismo, los proyectos de Choquequirao y de San Cristóbal. Y quería llegar a esta lámina un poco en agricultura y riego, perdón, los proyectos de Lambayeque, de Chinecas. Ahí tenemos más de 60.000 nuevas hectáreas que gracias a esos proyectos entrarían. Es prácticamente, solamente Lambayeque es otro Chaimochic. ¿Y qué cosa es lo que tenemos en adelante? Bueno, se ha anunciado y estamos por recibir, por formalizarse el encargo, pues nos van a encargar toda la red nacional para entregarla en concesión. Si habíamos entregado 7.000 kilómetros, pues esperamos en los próximos 2 años entregar en concesión más de 20.000 kilómetros. Comenzaremos seguro el próximo año con 7.000, 10.000 kilómetros. Seguro que los vamos a entregar en paquetes de 1.000 kilómetros cada uno, pero lo que queremos entregarle al Perú, al menos es sostenibilidad, es firmar un contrato de concesión para que esa carretera por 20 o 30 años esté mantenida y alguien esté a cargo. Vamos a tener el terminal portuario de Lambayeque, Eten, que es un proyecto que estamos trabajando mucho con el gobierno regional. En Pucallpa también vamos a trabajar, estamos esperando el encargo del ferrocarril Lima-Barranca. También estamos pensando en trabajar el tema del ferrocarril Chiclayo-Trujillo, pues forma parte de los proyectos que ha priorizado el sector.
Cada proyecto tendrá que tomar su tiempo, son muchas piezas juntas, hay que ver cómo las colocamos. Las APPs permiten que se coloquen distintas piezas en distintos momentos, que es una ventaja que tienen las APPs. A diferencia un poco de la contratación pública o la obra pública, donde uno tiene que tener el dinero el día de hoy, y el día de hoy no tenemos el dinero. Y el Perú también tiene una política, el Perú no quiere endeudarse, ¿no? Una política que respetamos. Entonces, las APPs siempre son una alternativa para superar esto de acá. El ferrocarril Lima-Ica, también estamos trabajando aeródromos, vamos a trabajar la OIM, la operación de mantenimiento del aeropuerto de Chinchero. El tercer grupo de aeropuertos también estamos esperando que se entreguen a Proinversión. Y eso es un poco lo que tendremos, ¿no? También un proyecto de la conexión de tren con la línea 1, que son posibles proyectos. Proinversión un poco ha salido, en algún momento este año nos dimos cuenta que si nos sentamos a esperar, ¿no? Probablemente no nos van a buscar, ¿no? Y también lo siguiente que hicimos es, no me van a buscar si es que no tengo resultados. Entonces, por ese motivo fue importante como política de Proinversión adjudicar proyectos, lo hemos hecho, y ahora nos sentimos en condiciones de salir a los sectores y decirles, yo me puedo hacer cargo, ¿no? Y si es que alguien más se puede hacer cargo, que levante la mano y está bien, lo apoyamos. Tenemos otra longitudinal más, tenemos la línea 3, la línea 4 del metro, probablemente participemos en la operación y mantenimiento de estos proyectos, hay decisiones que se están tomando. Proinversión no es la única alternativa para efectuar proyectos, es una herramienta que está a disposición de las entidades y tendremos más parques industriales y todo esto de acá. Un poco para terminar, y seguro me va a tocar dar la dosis de optimismo, porque creo que es la tribuna que está más vacía, ¿no? Entonces, creo que hablar de proyectos y de inversionistas y de puertos es algo bueno. La inversión en APPs, tener gente pensando en APPs, proyectos donde van a recuperar su inversión en los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años, pues implica como país que hay futuro, ¿no? En verdad, cuando yo hago una inversión en un puerto, veo a personas que se han parado en lo alto de la montaña y que están viendo lo que nosotros no vemos, un buen futuro para el país. Porque si no lo vieran, no estarían invirtiendo en esto, ¿no? Estarían invirtiendo en cosas de rentabilidad al corto plazo. Pero la tarea es grande, hay muchas cosas por hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis del Carpio, es muy amable. Bien, vamos a dar el inicio al panel. ¿Desea usted conducirlo? Me permito presentar, en todo caso, de acuerdo a la relación, dar el uso de la palabra a la doctora Johnny Roca, que es presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Adelante, por favor. Muchas gracias. A ver, yo he tomado nota de 5 puntos que son temas a resolver, ¿ya? Que tenemos en la agenda hace mucho tiempo, algunas son más fáciles que otras. Lo primero es que en el diagnóstico que hemos hecho desde AFIN, una de las razones por las cuales los procesos de otorgamiento de APPs se han demorado y se siguen demorando algunos de ellos, como los de educación que critico hoy día en el artículo que publico en Gestión, es que en el pasado nosotros teníamos un proceso que era preclusivo. Me explico. El ministerio decidía dar en concesión algo, el aeropuerto Jorge Chávez, una carretera o lo que fuera, y era como padre que decide dar en adopción a su hijo. Se lo daba a la COPRI o a Proinversión, y como un padre que da en adopción, una vez que das en adopción, no reclamas, entregas y asumes que el nuevo padre se va a hacer cargo. Bueno, antes funcionaba así. Hoy día el proceso es un proceso de idas y vueltas, donde cada versión del contrato es revisado por el ministerio, por el concedente, con lo cual Proinversión tiene que cambiar la forma de estructurar, la forma de calcular los números, el alcance del proyecto. Por ejemplo, los hospitales del norte que finalmente se entregaron en concesión han estado en cartera, me parece que unos 7 años. Pasaron de ser bata gris a bata verde, gata gris, en algún momento se evaluó blanca, finalmente se quedó en bata verde. Lo mismo hemos visto que ha estado en riesgo este año el anillo vial periférico, un proyecto que tiene 10 años, casi 10 años siendo evaluado, y también se quería reevaluar nuevamente. Y esto es porque los concedentes, los ministerios, que además, como sabemos, en el Perú es una desgracia el nivel de rotación que tenemos, cada persona nueva que viene cree que va a descubrir la pólvora y quiere revisar todo lo que se ha avanzado. Entonces, el primer tema es que el proceso tiene que ser preclusivo.
se le entrega a la criatura Preinversión y si el ministro tiene algo que decir, para eso se sienta en el Consejo Directivo de Preinversión. Ahí es donde se define, no hay idas y vueltas. Esto es un tema que es súper crítico. Mis anteojos, no veo nada. Lo segundo es que tenemos que pasar a un mecanismo de formulación combo. ¿Ya? Explico. Uno formula, y normalmente es un trabajo básicamente de ingenieros, y se dice, ya, se va a hacer esto. Pero después vamos a ver los permisos sociales, digamos, el tema de la licencia social, el tema medio ambiente que incluye la parte social, después vemos los temas de los permisos, y en esa siguiente etapa, que es post-adjudicación de la obra pública, y ya estás en la etapa de ejecución de una APP, te encuentras con que lo que tú formulaste tienes que cambiar. Viene la autoridad ambiental y te dice, ah, no, esto no lo puedes hacer acá, hazlo ahí. Esto no, este trazado no puedes hacerlo, tienes que hacerlo ahí. La municipalidad y te dice, no, esta altura no me gusta, no, tienes que hacerlo en otro lado. Entonces te obliga a reformular. Estas idas y venidas también entre la formulación original y los ajustes que vienen de las etapas ulteriores, tenemos que incorporarlos en la formulación. Tenemos que hacer lo que le llamamos nosotros una formulación combo, ¿ya? Y esto funciona para los gobiernos a gobierno, funciona para la obra pública, para la obra por impuesto y, por cierto, también para las APPs, fundamentalmente para las cofinanciadas, que son buena parte de las que tenemos en agenda. Un tercer tema que no podemos dejar de mencionar, que es un dato de la realidad, Luis, tú decías con mucho optimismo que sí, hay un montón de inversionistas interesados, pero tenemos que cuidar el arbitraje internacional, porque vivimos en un país con una altísima inestabilidad política y lo único que le puedes ofrecer de seguro al inversionista es que tiene un sistema arbitral que lo protege si realmente llegas a una situación de crisis. Ningún inversionista tiene ganas de tener un arbitraje, pero si finalmente lo tiene, tiene que funcionar. Hemos visto contratos recientes de preinversión donde el MEF ha relativizado la cláusula del arbitraje internacional. Eso es algo que no debe pasar. Tenemos que mantener las cláusulas arbitrales, respetar los arbitrajes, el antecedente de las declaraciones de la Municipalidad de Lima. Uno puede pensar lo que quiera sobre esa concesión, pero uno no desconoce los arbitrajes. Es un tema de principio y que además acá estamos en la casa de una cámara arbitral, de la Cámara de Comercio de Lima. Si empezamos a desconocer los arbitrajes, ya sabemos dónde vamos a terminar. Un cuarto tema es que sí creo, y esto es más de exigencia, tenemos que exigir que los ministerios sociales sean más vocales en su apoyo a estos proyectos. La cartera de preinversión tiene mucho de temas del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Ministerios que están, no están en la foto. Ninguno declara, no son dueños del tema de APPs. Bueno, los proyectos de APP salen no solamente porque Preinversión hace el esfuerzo, sino porque en la etapa ya de ponerse en marcha funcionan. Y para eso necesitas ministros comprometidos, involucrados, que se hayan comprado el concepto que bien mencionó Luis, que estos son servicios públicos. No se trata solamente de construir, se trata de construir, de mantener adecuadamente y de ofrecer la garantía de un estándar de servicio. Eso es lo bueno de una APP que no tiene la obra pública. Y por lo tanto, yo sí exijo que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda y sus respectivos ministros y ministras digan si les gusta o no les gusta. Porque si no les gusta, todos estamos perdiendo el tiempo y estamos generando una expectativa falsa. Entonces sí esperaría una mucho mayor vocalidad de los ministros respectivos en términos de esta agenda, que es una agenda muy interesante, muy necesaria, muy atractiva, pero donde los dueños de la agenda parecen no estar en la foto. Y por último, hay que defender con garras los proyectos emblemáticos. Y los proyectos emblemáticos hoy día son 3. El anillo vial periférico, la longitudinal de la sierra y obras de cabecera, que es más pequeño, pero sigue siendo un proyecto relevante. Yo diría que estos temas son como la agenda de lo urgentísimo. Ahora, hay oportunidades en 3 ramas, que quiero mencionarlas y con eso termino. Lo primero es todos los contratos de operación y mantenimiento. Los que has mencionado de carreteras, es una excelente iniciativa que tuvo el anterior ministro de Transportes y hay que empujarla. De todas maneras hay que empujarla. Reconstruir una carretera mal mantenida cuesta 7 veces lo que cuesta construirla y mantenerla adecuadamente. O sea que ese proyecto hay que empujarlo. Pero tenemos un montón de obras en educación, en salud, el aeropuerto de Chinchero, que se han gestionado, se han construido bajo acuerdos de gobierno a gobierno, que hay que ponerlos en contratos de operación y mantenimiento.
Las escuelas del Bicentenario que estamos construyendo, que son unos maravillosos colegios, pregunten cuánto les han puesto en el presupuesto para mantenimiento. Creo que son 5.000 soles o algo así. O sea, se van a caer a pedazos en 10 años, ¿no? En 7. Entonces hay que garantizar que este esfuerzo que ha hecho el país por hacer inversiones de calidad se mantenga en el tiempo. Lo segundo, y es un tema que yo le he mencionado varias veces a Preinversión, es que en los próximos 10 años vamos a ver varios contratos de concesión caducando, ya terminando. Y ahí hay una oportunidad para hacer cualquiera de las dos siguientes cosas. Una es empezar a negociar prórrogas de contrato con los concesionarios actuales contra nuevos compromisos de inversión que se adelanten en el tiempo, que no esperen a los próximos 10 años, porque necesitamos reactivar este año que viene y los próximos siguientes, porque si no, agarramos viada para abajo y eso es lo peor que le puede pasar al país. Esa es una ruta. Y lo otro es ir preparando las relicitaciones, ¿no? Que es lo que están haciendo en el caso del Hospital del Niño. Y una pregunta que tengo tiene que ver con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales hasta ahora han sido la peor contraparte que uno puede imaginarse para una APP. Pésima. Miren Majes, bueno, ya, donde quiera que miras, no ofrecen ninguna garantía de estabilidad. Si yo fuera inversionista, de ninguna manera participaría en una licitación teniendo como contraparte un gobierno regional. Los subnacionales, miremos las dos concesiones de Lima con su contraparte el alcalde de Lima. Miles de problemas en la ejecución y ahora de otro tipo, más político. Hay que pensar en algún mecanismo en donde a la primera que, si quieren empujar concesiones con gobiernos regionales y subnacionales, algún mecanismo de rescate de alguien más serio en el gobierno central. Yo creo que eso es fundamental y tiene que ser automático. O sea, a la primera que se empiece a escaldar la criatura, le tienes que poder poner la crema, porque si no, va a terminar mal, que es lo que ha pasado una y otra vez. Creo que son mis temas de agenda. Gracias. Comentaré algunos de los puntos de Loni, con la mayoría de ellos, o con casi todos estoy de acuerdo, tengo una posición que es en la línea. Me toca sentarme como funcionario público, pero un funcionario público con mucho sentido común y con mucha capacidad de sentarse y estar en lugares de ustedes, ¿no? En verdad, el sistema de contratación pública no está funcionando. Frente a eso, pues el Perú ha salido a buscar lo que puede y estamos buscando firmar contratos de gobierno a gobierno, que es un síntoma, digamos, de que algo no funciona en el Estado. Los funcionarios públicos tienen miedo de contratar, y frente a esta parálisis, pues surge esto como un elemento que se considera. Los Proinversión, en verdad, en este año hemos estado muy preocupados, ¿no?, en ser conscientes en lo que hemos fallado. Por ejemplo, algo en lo que Proinversión y nosotros somos conscientes es que cuando un inversionista viene a hablar de un proyecto en fase de estructuración, transacción, encuentra una oficina. Y en Proinversión tenemos una característica, para bien o para mal, casi que importa con qué parte de Proinversión hables, todos te dicen lo mismo. Pero eso no pasa a veces en los ministerios, ¿no? Dentro de un ministerio hay 20 ministerios, ¿no? Hay 20 ministerios y a veces lo que ha pasado, me da una impresión, es que la decisión política a veces no baja y se queda ahí. Y por lo general, por eso es bien importante la rendición de cuentas. Si es que algo se anuncia, pues lo siguiente que tiene que hacerse es cumplir, ¿no? Es cumplir, porque nos estamos acostumbrando todos a vivir de anuncios y de tener una memoria muy pequeñita, como Dorothy. Entonces, no tenemos que tener eso, hay que tener memoria para exigir una rendición de cuentas. Después el tema precursivo, de acuerdo. Tenemos que evitar los funcionarios que se inspiran, porque en verdad la inspiración es impresionante que hay. Uno trabajó y le dedicó 1000 horas, se gastó, no sé, pues $1 millón en un proyecto y alguien levanta la mano y tiene el poder de tener una idea, ¿no? De tener una idea porque ese día pensó que era así. Y puede parar un proyecto que se avanzó y tenerlo mucho tiempo. O si no, la sospecha permanente, que a veces también es alimentada por la población o la ciudadanía, o los políticos, que en verdad ven bien que alguien alerte de algo, ¿no? Ven alerta, una alerta está bien, pero la siguiente pregunta es: ¿qué propones y qué? Y no hay una rendición de cuentas. El tema del arbitraje, estamos de acuerdo, creo que es algo parte de la fortaleza que tienen los contratos de APPs, es decirle a inversionistas, como los que representa Rafael: no te preocupes, si nos peleamos,
quien lo va a resolver es mi poder judicial. Él me dice, bueno, no, quien lo va a resolver es un tribunal independiente, ¿no? En el cual tú confíes. Y es así como él consigue que dos personas traigan dinero. Las APPs, de repente ustedes son conscientes, se financian principalmente con deuda. Las APPs se van a financiar 80%, 90% con deuda. No habría otra forma de financiarlas. No hay una empresa que tenga un patrimonio que soporte una inversión de 1.000, 5.000 millones de dólares solita. Quebraría. Trabajamos en un esquema que se llama Project Finance, que es algo que se utiliza. Por lo tanto, a quien le aseguramos esos flujos es a un montón de bancos, de personas que compran bonos, de AFPs, fondos de inversión, y esas personas, el día que les queremos cambiar las reglas, el día que les queremos cambiar el cuándo le voy a pagar y cuándo, pues tiemblan y simplemente no se presentan y se van. Y en el mejor de los casos, lo que logramos haciendo es hacer los proyectos caros. ¿Qué implica hacer un proyecto caro? Pues decirle, bueno, pues vamos a hacerlo con obra pública, que es sacar un cheque y pagarlo, ¿no? Y ese es hacerlo caro porque en verdad, lamentablemente, somos un país que todavía sufre en darle sostenibilidad a los proyectos. Un poco dejo a los demás para poder intercambiar ideas. Mira, un par de preguntas, un par de reflexiones sobre lo que decís. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que contáis. Es muy importante el tener unas reglas del juego, es fundamental, estables, que sepamos que si tenemos un conflicto, que nadie quiere ir a un conflicto es tiempo, dinero, abogados, en algo que probablemente estemos de acuerdo o que nos ponamos, es muy fácil ponerse de acuerdo en una mesa, ¿no? Pero sí que es verdad que en situaciones que no son tan estables es muy importante tener unas reglas del juego establecidas, que sepas que no vas a tener problemas, ¿no? O que si hay un problema, hay un tercero que normalmente es experto, porque lo bueno de estos arbitrajes internacionales es que todas las partes nombran expertos y los árbitros son expertos en el tema. Entonces, normalmente los laudos suelen ser algo bastante justo. Pero hay un tema, estamos hablando de los pasos iniciales de las... Hay una licitación, hay una formulación, hay un cierre financiero, todo eso la verdad es que funciona bastante bien en Perú, muy bien, y otros países lo han copiado, de hecho. El problema, ¿cuál es el reto que enfrentamos? El reto que enfrentamos las empresas es cuando los proyectos pasan al sector. Los proyectos pasan al sector y se eternizan en permisos, en aprobaciones, y terminan durmiendo el sueño de los justos, no terminan de arrancar nunca, ¿no? O se retrasan porque no es la prioridad, porque el sector tiene muchas prioridades, entonces probablemente tú no seas su principal prioridad porque socialmente tiene otras a las que acudir, ¿no? Entonces se termina olvidando. Entonces, para nosotros, el principal reto es ese. ¿Qué hacemos con expedientes aprobados hace 10 años y imposibilidad de entrega de terrenos, por ejemplo? Ese expediente ya no es la solución, porque lo que hiciste hace 10 años era en base a una situación que era hace 10 años. ¿Qué pasa si tú ahora proyectas algo que tiene que ver con Chinecas, no se termina ejecutando, aparece Chinecas, se llena de agricultores y dentro de 7 años, no, vamos a retomar el proyecto que ejecutamos o el expediente que tenemos de hace 8, que ya no vale, que hay otra realidad. Entonces, esa paralización que hay de proyectos, la verdad es que hace que los inversionistas pierdan confianza o no terminen de ganarla. No decir perderla, sino que dices, necesitas un poquito más para decir, venga, oye, confío en todos los proyectos, ¿no? Porque la verdad es que hasta la fase, ya te digo, la fase de estructuración, licitación, Perú creo que es pionero en el mundo incluso, ¿eh? Pero después es donde enfrentamos los proyectos. Entonces, creo que es ahí donde deberíamos hacer algo. Ahí creo que una buena pregunta. Este año cuando comenzamos el tema dijimos, ¿qué podemos hacer? En noviembre que comenzamos tratando de algún nuevo impulso a la inversión. Lo primero que hicimos es, en verdad, sentirnos orgullosos de las concesiones, que es algo que en Perú nos hacía hace bastante tiempo. Yo trabajando en Preinversión hace, no les cuento, pero mucho tiempo, ¿no? Pero en verdad casi siempre veíamos hacia adelante y nunca veíamos hacia atrás. Que hacer una política, ¿no? Eso es del anterior gobierno, de la anterior gestión, no lo vemos.
Este año salimos a gritar a todo el mundo que nos sentimos orgullosos. Nos tomamos fotos con todos los concesionarios, inclusive en momentos complicados, incluso concesiones que no eran nuestras. Nos pareció importante defender el sistema. E iniciamos en algo que en Proinversión, que es algo nuevo, que estamos formalizando, que es un servicio le hemos llamado de postventa, aftercare, todavía pues vamos a arreglar un poco. Es el tema que Proinversión, por cultura o por política, nunca se desligue de los proyectos. Porque nos ha pasado algo que afecta nuestra imagen. Hasta el día de hoy me encuentro con funcionarios y declaraciones políticas que dicen que el proyecto no funciona porque Proinversión hace 15 años cuando lo estructuró mal, ¿no? Yo todavía soy responsable de cosas que hice hace 15 años y hace 10 años, porque cuando la otra parte falla no dice, oye, ¿sabes qué? Me demoré, ¿no? No, la respuesta siempre es la misma. El contrato está mal estructurado. Es imposible imaginar un proyecto con tanta claridad en el tiempo. Uno tiene que aceptar que los proyectos cambian y las personas tenemos que adaptarnos. A mí me parece que hay que hacer grandes cambios. No es posible que firmar una adenda para un tema que todos estamos de acuerdo que tiene que hacerse, tome 2 años y dé tanto miedo a hacerla. Creo que hace 7 años, 8 años, alguien nos hizo mucho mal al tratar de simplificar una tarea y decir que el problema de la corrupción se refería a las adendas y sacar un inventario de adendas impresionantes. Pero si es que uno revisa esas adendas, la mayoría o casi todas eran adendas operativas, es decir, para corregir errores. Claro, hubieron algunas probablemente, pero en ese momento se generó un tema donde se hizo bastante difícil. Y lo siguiente que creo que tenemos que trabajar en este año, estamos muy preocupados en Proinversión, proyectos emblemáticos como Anillo no pueden fallar. Nosotros a veces nos preocupa, terminamos, nos tomamos la foto con el inversionista, pero al día siguiente el inversionista me preguntará, ¿y ahora a qué oficina voy? Y le diré, bueno, hay un edificio gigante que está ahí, que ahí te van a atender, ¿no? Entonces le atenderá probablemente el responsable de obras públicas, que tiene 100 cosas que hacer y la 101 es anillo periférico. Y eso nos llena a nosotros de preocupación. Por lo tanto, en ese tipo de proyectos tenemos que hacer. Pensar quizá en cosas como las que se hicieron antes. Proinversión ahora se queda aprobar el cierre financiero, que fue una modificación que se hizo hace unos años. Hasta ahora nos ha ido bien, no hemos tenido tantos, pero hemos hecho cierres financieros limpios, tranquilos. Nos dieron un premio por el mejor financiamiento de un puerto el año pasado. Y habría que ver qué arreglos institucionales y legales se hace. Una opción es que tener un PMO en los sectores, los cuales también Proinversión puede ayudar a formar estos PMOs. Transporte, Micetur, habría que ver con cuál comenzamos. Y la siguiente alternativa es quizá darle a Proinversión un rol más largo en el proceso, de tal manera de que el inversionista pues vaya siempre a la misma oficina, ¿no? Vaya a la misma oficina y esta oficina se encargará de voltear. Estamos dándole vueltas a esos temas de ahí que son prioritarios, tendrán una urgente solución, pero es para enfrentar temas como los que comenta Rafael. Buenos días con todos. Continuando la conversación, voy a recoger un poco lo que decía León y Rafael, y ahora último comentaba Luis. Efectivamente, parece ser que hoy en día los sectores no están en la foto y que el punto crítico está después de firmado el contrato. Y sí, es verdad que podría ser interesante evaluar que Proinversión continúe en esta postventa, ¿no? O que se utilicen PMOs. Pero a esa figura me gustaría integrar en la conversación un poco más de sal y pimienta y evaluar la posibilidad de, dentro de las etapas de elaboración del contrato, la utilización de dispute box, que son un mecanismo de prevención primero y después, en caso de solución de controversias muy rápido, ¿no? Muy rápido y con expertos también, y que ha probado tener éxito, no solamente aquí, en proyectos de gobierno a gobierno, por ejemplo, sino también a nivel internacional, y puede ser inclusive un mecanismo costo eficiente respecto de otros mecanismos de solución y prevención de controversias, y además, adicionalmente de todo ello, parece ser que es una garantía adicional a la inversión al tener una herramienta más a quien acudir, ¿no? Rafael decía, tenemos un problema y a quién acudimos, ¿no? Ese podría ser una primera, el kit de primeros auxilios frente al problema que pueda tener antes de irnos a un arbitraje, que sin duda también es otra garantía para el inversionista y tampoco debería desecharse, ¿no? No sé qué opinan sobre el tema.
A comentar que la Junta de Disputas es un mecanismo que está recogido en la ley de APPs, que fue desarrollado hace unos años como una posibilidad, y también es cierto que hasta ahora no lo hemos incorporado en ningún contrato de concesión. Los tiempos van cambiando, las APPs no es algo estático. El APP primera que firmamos en el año 2018, pues creo que es un contrato que tiene 20 páginas, pues así apareció el primer contrato que tenemos, y creo que es de los mejores que tenemos. Creo que con 20 páginas se puede hacer un buen contrato, que fue el contrato de Tisur de Matarani, ¿no? Los últimos contratos tienen cientos o miles de páginas, entonces hay más cosas que se van contemplando por seguridad mutua también del inversionista privado. La Junta de Disputas es algo que estamos evaluando, lo estuvimos evaluando para el tema hospitales, lo seguimos evaluando para esos proyectos. Estamos haciendo un análisis también del costo que esto implica, porque como las APPs es un proceso que no termina con la construcción, sino dura 20, 30 años. Estamos viendo la conveniencia de en qué etapa lo colocamos, cómo lo colocamos, pero sí, es un mecanismo que estamos evaluando, y porque en efecto funciona bien en los contratos de gobierno a gobierno, y es algo que se toma en cuenta. Por añadir una cosa más, vuelve a ser, esto es para comentarlo entre nosotros, no es una pregunta directa, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no hay disputa, estamos de acuerdo, pero el funcionario público tiene miedo a reconocer que estamos de acuerdo. Quizá viene por el lado que has comentado, que sale una lista de adendas y aquello es lo más grave que hay, ¿no? Pero el problema es que esa paralización lleva acompañada mayor costo, mayor gasto para el Estado, mayor todo. O sea, proyectos de hace 10 años que hay que ejecutar hoy cuestan el doble. Y eso lo paga el Estado al final, porque al final es... Entonces, pensemos que no vamos a solucionar esto en 2 minutos, que no va a ser algo súper rápido. Entiendo que lleva muchos años cambiar las cosas, pero sí que tenemos que empezar a ver algún mecanismo que nos pueda ayudar a partir de cero de nuevo. Oye, tenemos un problema, esto ha solucionado. El privado normalmente lo que no quiere es tener... tú hiciste un cierre financiero, ese cierre financiero 10 años después no refleja la realidad de hoy. Obviamente vamos a 10 años y tienes que ejecutar una obra que hace 10 años costaba 3 y hoy vale 6. Entonces, normalmente el inversionista no quiere dinero, lo que quiere es la seguridad de que va a recuperar esa inversión. O sea, no le importa poner los 6. Lo que está preguntando es, bueno, ¿y esos 3 de más, cómo lo recuperamos? ¿No? Pues es muy fácil hacer una adenda, como estamos comentando, y de, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero dinero, quiero 3 años más, 2, 5, lo que termine saliendo en un nuevo modelo financiero, ¿no? Que es algo que todo el mundo puede entender. Pero tiene que haber un mecanismo ágil que pueda recoger eso. Porque hoy no vamos a ser malos y mañana vamos a ser buenos. Hoy no vamos a ser buenos y mañana malos. Nunca pasas en una frontera en un día. Es una transición de tiempo. Pero para recoger todos esos problemas que venimos arrastrando, deberíamos incorporar algún mecanismo que nos ayude a seguir caminando hacia adelante. Porque si no, vamos a llegar a un momento en que va a haber una paralización completamente absurda, ¿no? Que nadie quiere, además. O sea, el privado lo que quiere es trabajar y el Estado lo que quiere es que se trabaje. O sea, estamos los dos de acuerdo, y lo que no encontramos es el mecanismo para articularlo, ¿no? Deberíamos pensar qué se nos ocurre como privados y como Estado, ¿no? De acuerdo. Es una tarea en la que tenemos que trabajar, hay que darle celeridad a los contratos. Un tema también bastante cultural, político. Bueno, quiero partir por felicitar primero a Preinversión, pues la cantidad de proyectos es impresionante y nos deja con bastante expectativa y esperanzas, ¿no? De cuánto es lo que vamos, en principio, estar mejorando en los siguientes años. Algo que todos han mencionado es que justamente el contrato es una pieza fundamental muy importante y que, claro, da seguridad a las partes y las acompaña durante todo el proyecto, pero ese tipo de proyectos de gran envergadura pues tiene un alto nivel de litigiosidad, no solamente por la complejidad de los mismos, sino también porque, por los intereses de las partes y lo que tienen en riesgo. En ese sentido, recogiendo un poco lo que señalaba León y bueno, todos ustedes, las cláusulas de solución de controversias resultan muy importantes, no solo para prevención, sino también para solución, que ya es una etapa más o menos crítica, ¿no? Entonces, yendo a ello, existen diversos casos, muchos de ellos ya resueltos y otros en trámite,
en donde, bueno, son conflictos que tienen una naturaleza comercial y no tanto, y que no ameritan del todo para ir a un arbitraje de inversión propiamente. O sea, me explico. Están los casos de Autopistas del Norte, de Coinca, del Desarrollo Vial de los Andes actualmente en curso, en donde las materias son relacionadas con plazos, con holguras, temas técnicos, que no, o sea, y que están viéndose en arbitraje CIADI justamente porque los contratos poseen una cláusula CIADI. Entonces, la naturaleza de este tipo de controversias es una distinta a la que se habría pensado propiamente para un arbitraje de inversiones. Entonces, CIADI está pensado para, como bien sabemos, violaciones a los estándares de protección de la inversión, expropiaciones indirectas, principios, ¿no? Viendo este contexto, se me ocurría un poco plantear en la mesa, preguntar cuál es el criterio para la inclusión de cláusulas CIADI en estos contratos de concesión y si es que para estos proyectos que están por venirse se ha pensado una redacción que permita a las partes justamente atender la naturaleza de las controversias, ¿no? CIADI es más costoso, más complejo en estructura y en tiempos. Cuando se incluye una cláusula CIADI en esos contratos, pues hay riesgo de laudos contradictorios, incluso hasta de doble compensación. Y se expone en vano la reputación del Estado, porque finalmente es el Estado parte. En una controversia comercial internacional que usualmente se soluciona por CCI, son las partes, como está ocurriendo ahorita, por ejemplo, Municipalidad de Lima con Rutas de Lima, ¿no? Y no, digamos, se expone la reputación del Estado. Justo esto he tenido la oportunidad de conversar con un especialista hace un par de semanas en el Cusco en una mesa y él trabajó antes en Sicresi, el doctor Peralta, y conversábamos justamente sobre eso, ¿no? Entonces, Perú tiene una amplia gama de tratados, casi creo con todos los países. Entonces, para todos los consorcios y las nacionalidades de sus empresas siempre va a haber un tratado que usualmente posee un capítulo relacionado con protección de inversión y solución de controversias para poder acudir a CIADI. Entonces, entre esos comentarios, capaz podemos encontrar una respuesta. A ver, yo te voy a resumir un poquito la preocupación que tienen los inversionistas en relación con el arbitraje nacional. Es uno de los incentivos para irse al arbitraje internacional. Uno tiene que ver con el monto de la disputa, más que con el hecho de que sea técnico o que sea más legal. Y lo otro es la presión de la opinión pública. A ver, la gente es emocional, es populista, las redes, en fin. Evidentemente, un árbitro nacional va a sufrir impacto de las presiones de la opinión pública. Eso no pasa con un árbitro italiano, francés, en fin, al que le da lo mismo si eres peruano, chino o lo que sea. Y respecto a la reputación del Estado peruano, yo creo que la reputación no es un tema de marketing, es un tema de hacer bien las cosas. El Estado peruano está en arbitraje porque hace barbaridades. Entonces, no les vamos a cubrir la cara, quedemos bien. Las cortes internacionales haciendo barbaridades y lavemos la ropa sucia en casa. No, tenemos que hacer bien las cosas. Y el error de diagnóstico del Ministerio de Economía ha sido, últimamente estamos perdiendo los arbitrajes. Sí, porque últimamente los funcionarios no están tomando decisiones que impactan en decenas o cientos de millones de dólares en algunos casos a empresas que han venido al Perú a apostar de buena fe. Entonces, probablemente hay un corto por monto, eso es lo más sencillo, pero yo creo que mientras más grande es el monto, tú no le puedes pedir a un inversionista que venga a este país con la inestabilidad política y todo lo que tenemos, con las hordas asesinas a veces de la opinión pública, haciéndole presión a los árbitros. Sí creo que le da mucho más certidumbre al inversionista contar con el CIADI, y te lo puede decir Rafael, que está en una concesionaria, por monto, por imparcialidad y porque tiene una lejanía respecto a la situación peruana que le permite evaluar la situación así, ¿no? Este es el problema. ¿Ya? Dicho esto, también creo que todavía, y eso impacta, hay que construir la fortaleza del sistema arbitral peruano,
desgraciadamente, las denuncias de corrupción en el pasado a los tribunales, algunos árbitros corruptos, en el caso del Abacato, Club de la Construcción, han debilitado la credibilidad del sistema. Y todavía hay gente en el Perú, yo he hablado con más de uno, que dice, no, los arbitrajes en el Perú, claro que lo ganan las empresas, claro. Está mal porque no es verdad, ¿ya? No es verdad. Pero también hay que decir cosas que están pasando el día de hoy y está mal. Uno, el Estado no le paga a los árbitros nunca. Nunca. La contraparte privada tiene que pagar los gastos arbitrales, los suyos y los del Estado. El Estado se espera el laudo para pagar y eso cuando paga. ¿Ya? Primer tema. Segundo tema, las empresas públicas sancionan a ciertos árbitros cuando no les dan la razón y después no lo vuelven a designar. Entonces hay una serie de prácticas en el sistema arbitral peruano sobre los cuales si no empezamos a hablar, no los vamos a curar. Y siempre va a seguir siendo una mejor opción, porque da mayor credibilidad, mayor certeza, irte al arbitraje internacional. Entonces, vamos, yo estoy invirtiendo un montononón de plata por encima de cierto límite, prefiero una corte imparcial internacional. Más allá de que salirnos de estos mecanismos, como lo ha pretendido el alcalde, hay que decirlo, vulnera casi todos nuestros TLCs. O sea que tiene un montón de impactos en otros ámbitos de la economía. Sí, completamente contigo, Leoni. De hecho, las críticas al arbitraje local, al doméstico, son esas y en realidad a veces son más. Hay casos excepcionales, claro, algunos ministerios sí pagan en el arbitraje. Distinto es cuando sale el laudo a ver cuánto demoran pagar al contratista. Pero coincido también quizá con tu lectura de cómo es que tratan a los árbitros nacionales, pero en materia internacional, los arbitrajes comerciales internacionales bajo reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, son distintos a los arbitrajes que se ventilan ante el CIADI, que son por concesiones usualmente. Entonces, los contratos de concesiones suelen tener una cláusula en donde se ha puesto actualmente, y eso es justamente parte de lo que quería consultar, cláusulas tipo CIADI, cuando ya por el tratado mismo que tiene suscrito Perú con distintos países, los inversores tienen protección de sus inversiones y pueden invocar un arbitraje de inversiones ante el CIADI por el tratado. Pero claro, por el contrato, bien podría establecerse un arbitraje comercial internacional ante la CCI y no duplicar lo que ya el tratado viene coberturando, porque, claro, se le establece justamente una camisa con botones muy apretados para que no miren a otro lado y vayan exclusivamente hacia ahí. Entonces, la crítica o el comentario iba justamente a que no tiene mucha lógica que materias como las que mencionaba, que son de naturaleza civil, comercial, internacional, técnicas, se mantienen en un arbitraje de concesiones, o sea, en un arbitraje de inversiones ante CIADI, siendo perfectamente posible que vayan a la CCI, en un arbitraje comercial internacional. Algunos, claro, porque el contrato ahí sí lo estableció, pero actualmente hay casos, y es justamente parte de lo que quería comentar, la tendencia en el mundo viene siendo ir a CCI. Colombia me parece que en el año 2018, mediante una resolución de presidencia, estableció que para materia de inversiones no podían ir a CIADI si es que no pedían una autorización expresa para que haya esa autorización, o sea, para que puedan ir a un arbitraje de este tipo, ¿no? Porque no amerita. La redacción de estos contratos era parte de la pregunta que hacía para Luis, si es que contempla una redacción que permita justamente tener un panorama ante CCI o ante alguna otra institución arbitral internacional distinta a CIADI. Sí, un poco el gran mensaje, digamos, político, de política de prevención es que Prevención no tiene ninguna intención de relajar ninguna práctica de protección a la inversión privada y inversión extranjera en general. Es decir, la política es, en ningún momento está contemplado perder esta protección de tribunal internacional. Cualquier tema operativo lo estamos discutiendo, porque hay temas operativos que discutir, que estamos viendo, porque son temas, las cláusulas, cuando hablamos de las cláusulas de contratos de concesión, me gusta mucho que me hablen a mí los contratos de concesión, porque me gustaría tener muchos contratos de concesión en los últimos años. Probablemente nos estamos refiriendo a contratos como el tuyo, que son contratos de hace 8 años, 10 años, o sea que nuestros antecedentes de referencia son contratos de esa época.
Los contratos que estamos sacando ahora pues tienen algunas variaciones. Sé que están muy atentos a ese tipo de redacción, es un tema muy, muy sensible, pero la idea en ningún momento va a ser relajar ese marco de protección. Es más, el día de hoy hay muchas cosas que han cambiado. Antes un tema social en los contratos era fuerza mayor. No es culpa de nadie esto. Hoy día ningún inversionista nos acepta eso. Nos dice, oye, estás loco, fuerza social. Y ya no, o sea que eso ya cambió. Ese es un tema que el Estado tiene que absorber, si no nadie viene. Porque si lo colocamos, no es culpa de nadie, pues el Estado tiene fuertes incentivos para no hacer nada. Entonces la inversión privada pues no viene. Fenómenos como pandemia, como el fenómeno del niño, tampoco ya son fuerza mayor. Son temas, hay muchas cosas que estamos cambiando en los contratos, que son nuevas formas de ver el tema, y pues por ahí también va el tema de los arbitrajes, ¿no? Apuntar una cosa de esto que estamos hablando. Los inversionistas no queremos arbitraje. Cuando estudiamos un proyecto, es como cuando tú te compras una casa. ¿Tú tienes un seguro de incendio? Sí, check. Yo tengo cláusula de CIADI, sí, check. Pero no estoy pensando en que la casa que estoy viviendo se me va a incendiar y entonces ese seguro me va a cubrir el mueble que estoy comprando. No. ¿Tiene seguro de incendio? Check. ¿Tiene cláusula confortable? Check. El inversionista está pensando en trabajar. Si nosotros estamos mucho tiempo preocupados en el CIADI, en la Cámara da igual en la que sea, en arbitrajes, no estamos pensando en el siguiente proyecto. ¿Cuál es la licitación del siguiente proyecto? Porque lo que te entra en tu cabeza es, uy, esto tiene muchos problemas, el siguiente proyecto, ya, entonces empiezas a mirar otras cosas que no deberíamos mirar, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que debemos apuntar es a quitarnos de la cabeza que el inversionista lo que quiere es ganar un arbitraje, porque es que es lo más absurdo que hay. Si ganas un arbitraje, porque hay un problema, y si hay un problema, ese problema te ha generado alguna contingencia de cualquier manera. Nunca vas a ganar al 100%. Lo que quieres es que no aparezca el problema. Si no aparece el problema, no hay contingencia para nadie. Entonces, estamos poniendo siempre las medidas. Tengo un hospital cerca de mi casa porque me voy a caer y me voy a romper los 3 ligamentos de la rodilla. No piensas eso. Tú piensas, ¿hay hospitales en Lima? Sí, check. Ya está. ¿Sabes? Bueno, entonces, nunca estás pensando en qué te va a pasar o en... Entonces, sí que es verdad que tienes que estar protegido y que todo, pero no es algo a lo que le dediques muchísimo tiempo. Y lo que tenemos que tratar es no dedicarle tiempo en el post-partido. Una reflexión adicional sobre lo que dice Rafael es que tampoco es negocio iniciar un arbitraje y pretender con el arbitraje ganar dinero, porque nadie de locos pone dinero hoy en día en gastos arbitrales, honorarios de los abogados, honorarios de los técnicos, para jugar la ruleta y ojalá que el tribunal arbitral te lo pague todo. Lo repaga, pero además es que tampoco lo que quieres. Lo que quieres es que te solucione el problema que tenías. Al final te vas a quedar por el camino con un montón de costes, tanto el Estado como nosotros. O sea, al final pensemos en las dos partes. El Estado pierde, nosotros perdemos, pierde todo el mundo para algo en lo que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo sentados en una mesa hablando. Que pasa en muchos sitios, ¿por qué aquí no? O sea, ¿por qué no podemos lograrlo? Claro que podemos. Yo he visto recientemente un ejemplo que habría que mirar de cerca. En Chile crearon una cosa que se llama el panel de expertos. No sé si lo has visto. Y creo que es un ejemplo bien interesante porque es un arreglo público-privado también. Es una institución amorfa ahí entre el Estado, pero de gente muy, muy técnica, muy respetada. Y entonces es como que te hace un peritaje ante un conflicto y ayuda a tener más respaldo para los funcionarios instancia de resolución de conflictos. Es un poco lo que debería pasar acá en el trato directo. Lo que pasa es que los funcionarios públicos les tienen terror al trato directo. Y acá hay un elefante en la sala del cual nadie ha hablado, que es la Contraloría. En el fondo, lo que está pasando es que la Contraloría está haciendo cosas que no está autorizada por ley a hacer. La Contraloría no tiene por qué observar que un proyecto de ingeniería tiene una mejor solución o que un método constructivo tiene una mejor forma de ser construida o que la forma en que supervisa Citran no le parece suficientemente buena porque el método de muestreo no es suficientemente bueno. Ese no es el rol de la Contraloría. Y no solamente está pasando en el Perú, está pasando acá, va a estar en Chile, en el Congreso de Infraestructura, está pasando allá también. Y en Colombia también se quejan los colombianos. Tenemos un sistema de control que ante
el incremento de casos de corrupción, que probablemente no es que haya incrementado, sino que tenemos más dinero en nuestras economías, tenemos más intervenciones de dinero con dinero público, por un lado, y tenemos más información, pues más prensa, más redes, más todo, ¿no? Pero la reacción ha sido dotar a nuestras contralorías de un montón de funciones que en realidad son responsabilidad funcional y política de cada funcionario público y de sus respectivos ministros. Y los hemos puesto de carceleros, pero mal. Y entonces, claro, a mí me dicen ahorita para ser funcionaria pública y no acepto ni muerta, aunque me paguen mi sueldo, mi peso en oro, mi peso triplicado, no hay forma. Es de muy alto riesgo ser funcionario público porque además el error, la negligencia y el dolo entran en la misma categoría. Y eso es muy, muy malo. Ahí, en verdad, completamente de acuerdo. Yo creo que existen muy buenos funcionarios públicos, la mayoría son profesionales excelentes, una capacitación altísima, muchos salen del sector público y se van al sector privado y lo hacen muy bien porque han estado acostumbrados a manejar una maquinaria casi imposible de manejar y han hecho lo posible, llegan a un lugar muy organizado y lo hacen bien. Así que saludo a todos los funcionarios públicos, pero lo que falla es el sistema de incentivos. Es la parte que hay que estar bastante atentos. Y en verdad yo pienso que la cantidad de arbitrajes en verdad es un síntoma de que algo está mal. Y eso que está mal es que muchos funcionarios tienen temor a tomar una decisión y por lo tanto delegan esa decisión a un tribunal. Porque la palabra que se usa en el Estado se llama cúrate en salud. Esa es la palabra que más se repite. No te metas en problemas, cúrate en salud. No decidas tú, ándate tranquilo a tu casa y ya está. Esa es más o menos la frase que más se repite que hay. Eso hay que cambiarlo, hay que proteger a la función pública para que no pasen cosas. Por ejemplo, hace un tiempo me dio una carta de la Contraloría donde me dice, explique usted por qué le dio tan poco plazo al Ministerio de Transportes para que libere los predios, ¿no? Deme el informe con el cual usted sustentó que en 180 días ellos lo iban a hacer. Entonces, yo digo, primero, me están cuestionando por una decisión que tomé hace 10 años, ¿no? 10 años. Y la excusa del otro sector, que es la parte que también hay que ver, es que la otra parte se respondió, bueno, yo no cumplí con el contrato porque él me dio muy poco plazo, ¿no? Entonces, todo el sistema como que juega en contra, y creo que sí, ese sistema de incentivos hay que mejorarlo. Bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro distinguido. Gracias, la audiencia ha estado muy atenta y por redes sociales.